Buenas y bienvenidos, hijos de rock and roll. Mirad cuánto material tenemos en esta ocasión encima de la esterilla para meter a este McLaren 720 de la casa NSR. Así que creo que ya sabéis de qué va el vídeo. Mi nombre es Manuel Torres, este es el canal Torres Lot, y si queréis ver la preparación de este McLaren, quedaros conmigo en el ojo del huracán. Lo primero que vamos a hacer para la preparación del coche es desmontar todas las piezas que trae para poder así dedicarle la atención que se merecen y eliminar rebabas perimetrales. También recordar que en la descripción del vídeo, si pincháis el título, podéis tener absolutamente todos los links de cada material y herramienta o útil que vamos a necesitar para este montaje. Si hay alguno que no encontráis, ponedmelo en un comentario y a la mayor brevedad posible os pongo el link. Bueno, ya tenemos todo desmontado y lo primero que hay que fijarse es que vayamos a trabajar sobre un chasis totalmente plano. Yo ya he verificado este chasis, ponemos un dedo haciendo presión, tocamos y vemos que no hace ningún ruido y que está totalmente plano. Así que esto ya nos facilita bastante el trabajo. Si no es vuestro caso y tenéis un chasis que está retorcido, que no está totalmente plano, tengo un vídeo para vosotros y trabajo añadido. Os dejo por aquí el link y es como enderezar un chasis nivel Ninja Master. Cuando hablaba de eliminar las rebabas, me refería a estas pequeñas cosas. Ahí se puede apreciar, a ver. Ahí hay un resaltillo y nada. Y con un bisturí o con una lima nos vamos a encargar de lijar y eliminar esas pequeñas imperfecciones. Asimismo, habéis visto que ha cambiado el plástico, el color, de prácticamente brillante, sin brillo, mate. Pues vamos a hacer esto perimetralmente a toda la cuna. Y esto es lo que se considera rebabas perimetrales. A todo aquel canto que dé perimetralmente con el chasis, toda esta parte que bordea el chasis, vamos a darle un poquito de lima. Por aquí tenemos un par de picos de las inyecciones de los pegadaderos del molde, que también vamos a sacar con el bisturí. De esta forma nos quitamos esas pequeñas imperfecciones. Ahí está. Vale, ya lo tenemos perimetralmente limado y ahora vamos a centrarnos en que la cuna entre perfectamente, como en mi caso, y vamos a centrarnos en que la cuna está enrasada en esta parte de aquí con el chasis. Si no lo estuviera, vamos a rebajar un poquito aquí, también con rebajas perimetrales, el apoyo de la cuna en esta zona. Intentar limar lo más plano posible para no deformar la pieza. Y cuando veamos que se queda mate, está listo. Repetimos aquí y también vamos a repetir esta operación en la cuna. Vamos a quitar el brillo. La cuna, al ser un material un poco más rígido, facilita el trabajo del limado. Esa ya está. Y esta también.
Bueno, he descubierto que la pata, como pasa por aquí, hay un pequeño rebaje, así que también es importante, junto a donde descansa la pata de la cuna, rebajar un poquito, así, esa zona. Esta ya le he dado y así se queda. Perfecto. Delante no es necesario porque lo que necesitamos es que la cuna esté un poquito levantada respecto al chasis. Vale, esto ya lo tenemos. Esta carrocería monta justo encima del chasis, lo cual le da una basculación excelente y sin trabas a que no bascule bien. Hay bastante separación entre el chasis y la carrocería, así que no vamos a tener ningún problema a la hora de que la carrocería se despegue del chasis. Como monta encima del chasis, lo que sí vamos a hacer es rebajar perimetralmente un poquito la carrocería aquí. Así que lo que vamos a hacer es, cuando salga la pintura, lo tenemos listo. Vale, yo ya lo tengo. En toda aquella parte que descanse plana la carrocería sobre el chasis, también en el morro, vamos a hacer lo mismo. Así nos podemos garantizar que queda lo más plano posible la carrocería con el chasis. Vale. A la hora de la basculación, os cuento la teoría general que más o menos le sienta bien a todos los coches, aunque siempre hay alguna excepción. Lo normal es que contra más atado de atrás, menos movimiento tenga el chasis así, lateralmente o hacia adelante y hacia atrás en el culo, mejor. Pero en cambio, en el morro, a la hora de que el coche entre en curva y cambie de dirección, es mejor que baile un poquito. Por lo tanto, delante vamos a poner un tornillo de Slotting Plus y detrás vamos a buscar uno que bien o por cabeza sea más o menos el ancho que tiene el alojamiento del tornillo, o que por vástago del tornillo, la parte semirroscada, sea el ancho del agujero, que aunque en este caso lo veo un poco más complicado, para así parar un poquito que el coche guarde lo que acabo de mencionar, que el culo vaya un poquito más cogido y que el morro en cambio bailotee un poquito más. Anuncio, por primera vez en Torrelot. Habéis buscado el tornillo Slotting Plus de toda la vida, muy conocido en el hobby y muy apreciado, y habéis visto que se han agotado en casi todos lados. Hablamos del tornillo de estrella negro, que no es la primera vez que aparece en un vídeo mío y que a mí me encanta. Bueno, pues no busquéis más porque se ha reconvertido en este sin pintura, ya que yo a veces incluso le quitaba la pintura, pues oye, manías de un maniático, y que con la idea de que bascule mejor. Pues bueno, ahora ya no tiene pintura y ha evolucionado siendo lo mismo, la misma cabeza, la misma sección semirroscada y roscada, y las dos longitudes que siempre han habido, tanto corto como largo, a una cabeza mejor. Antes teníamos estrella y ahora tenemos Torx de 6. Una cabeza de más duración y que sin duda es de las pocas cosas de las que podía mejorar ya un tornillo, que es de lo mejorcito del slot para la basculación. Y que además, al ser una novedad, Slotting Plus ha tenido el amable gesto de ponernos un destornillador de Torx 6, ya que es un destornillador que a lo mejor no pueden estar en todas las maletas, para el uso de los tornillos. Así que, ya sabéis. Bueno, ya tengo seleccionados los tornillos que voy a utilizar. El tornillo trasero es un Scale Auto de suspensión. Yo os digo el tamaño de la cabeza. De 4,29, 4,3, para un agujero de 4,42. Por lo tanto, tenemos ahí unas pequeñas décimas que va a ser lo único que vamos a dejar bailar el tornillo en el alojamiento. Aquí podéis ver el movimiento que tiene el tornillo en el alojamiento.
ese poquito que se mueve es suficiente y además se mueve con total libertad aquí arriba, que es lo que necesitamos. Bien, delante y haciendo caso a lo que había dicho sobre basculación, vamos a poner este tornillo de Lotin Plus y este vais a ver cómo se mueve bastante más en el alojamiento. Así que estos son los dos tornillos que he elegido. Este en concreto es el tornillo largo de Lotin Plus. Para trabajar los orificios de la carrocería y adaptarlos a estos tornillos, vamos a buscar unos machones. En el caso del tornillo Scale Auto tenemos una métrica de 2, 1,94. Por lo tanto vamos a pasarle un machón de una decimita menos. Bueno, finalmente he elegido un macho de 1,8. Esa decimita es para que el tornillo entre haciendo fuerza en el tetón y no se nos afloje. Para comprobar que el macho tiene el mismo paso que el tornillo, lo vamos a encarar y cuando veamos que las crestas coinciden, quiere decir que el macho tiene el mismo paso que el tornillo. Esto es bastante importante. Vamos a meter detrás el machón para hacerle unos hilos de rosca y vemos que va demasiado holgado. Vale, vemos que el tornillo se viene con el chasis y no aprieta. Así que la solución que yo le voy a dar es usar cianocrilato. Vamos a rellenar un poquito ese orificio. Bien, vamos a coger una gota de cianocrilato y la vamos a depositar en una cartulina. Vamos a coger un palito del que valernos para arrastrar un poquito de cianocrilato al orificio y vamos a ir metiéndole. Y si nos pasamos un poco, igualmente el machón luego va a entrar también. Y de esta forma lo vamos a dejar secar. Limpiamos un poquito aquí el exceso, aunque luego lo limaremos un poquito el tetón y verificaremos que queda a la distancia justa. El tornillo de delante vamos a probar. Vale, este también hay que pasar el machón. Porque entra haciendo ya mucha fuerza. Este es una métrica de 2,1, así que vamos a utilizar un macho de 1,9 o 2. Aquí tenemos uno de métrica 2 y vamos a pasarlo a la primera parte de la sección del tetón. Vamos a probar ahora. La intención es que en la primera parte entre suave y luego en cambio haga fuerza. Vale, ahora sí. Entra suave y queda expuesto toda la sección semirroscada del tornillo. Os aconsejo ser pacientes con el superglue que hemos puesto en el tetón trasero. Vale, ahí lo tenemos y nos deja una basculación así, metiendo toda la sección de rosca en la carrocería. Perfecto. Bueno, al meter el machón o cualquier broca en un orificio se crean unas rebabas que quedan por aquí encima y que nos impide que sea un asiento totalmente plano con el chasis. Por lo tanto, con un escariador o una broca de mayor diámetro, si usáis broca en este caso con mayor precaución, pasamos así muy brevemente y ya lo tenemos totalmente plano. Igualmente vamos a coger la lima y vamos a eliminar el color. Así nos podemos asegurar que sienta totalmente plano la carrocería sobre el chasis. Bueno, ya han pasado como unos 10 minutos. Vamos a pasar de nuevo el machón que hemos dicho que íbamos a necesitar para el tetón trasero. Y ahora vemos que sí va haciendo hilo de rosca y va haciendo fuerza. Como es un tornillo muy largo, lo pasamos hasta el final y sacamos.
y vamos a repetir el procedimiento que hemos hecho en el tetón delantero. Soplamos, pasamos la broca con mucho cuidado, ahí está, sobra, y la lima. De esta forma ya lo tenemos. Vamos a probar. Comprobamos que entre el tornillo totalmente recto. Ahí está. Ahora sí. Y esto entra perfecto, con una fuerza bastante buena. Voy a poner el tornillo delantero y vemos cómo queda la basculación. De delante se nos queda así y de atrás nos queda así. El culo se mueve este poquito, lo cual nos viene genial lateralmente. Y en cambio delante el morro se mueve así de bien. Pues esto es extrapolable a cualquier cochecito. Y vuelvo a indicar que hay alguna excepción, claro. Vemos cómo se levanta también lateralmente la carrocería y la basculación así queda solventada. Para la basculación vamos a dejar aproximadamente unos 3 milímetros delante y unos 2 milímetros detrás o 1,5. Para instalar la guía Lotin Plus y enseñaros los trucos que empleo para montarla, os dejo el link por aquí. Yo voy a montar una guía Lotin Plus porque en este reglamento la guía dice que es libre, pero hay algunos reglamentos que obligan a que la guía debe de ser del mismo fabricante que la marca del coche, en este caso NSR. Pues bien, para la gente que tenga este impedimento de la guía libre en el reglamento, lo que yo aconsejo es la guía NSR para pista de madera con vástago para tornillo, no clip. Es una preferencia, insisto, no tiene por qué ser lo mejor, es solamente una apreciación mía. Y esa guía lo que vamos a hacer, como tiene más calado y es lo que buscamos, por eso lo de cambiar la guía Lotin Plus, que ya lo dije en la presentación del coche, habrá que trabajar esa pala para darle la profundidad que necesitemos y que no vaya pegando en la parte baja de la pala en el raíl. Bueno, en mi caso he montado la guía con un tornillo Black Arrow para motor guía y la arandelita típica de Black Arrow, y ha quedado trabajando así de suave sin pasarle ningún machón ni hacerle nada más. De esta forma queda trabajando esta guía. Bien, ahora vamos a meter la cuna al coche. He estado revisando cómo queda de cerca las patas del motor en la cuna y voy a hacer un pequeño rebaje para que las patas entren totalmente en el sitio sin que haya mayor problema. Por lo tanto, vamos a eliminar un poquito aquí. Así, ese poquito. Y aquí, si puedo, igual. De esta forma, el motor va a entrar mejor y no nos va a doblar las patas. Hemos elegido un Black Arrow Comanche porque en el reglamento que va a correr este coche es el motor que se va a emplear. Vamos a poner la ventana para abajo, que es el lado más magnético, y ahora el motor entra perfectamente sin que las patas toquen. Una manía que conté en un vídeo anterior y que da una mejor fijación de los cables es cortar las patitas de esta forma y el cable va a venir ahí dentro cuando esté estañado. Así damos un poco más de fiabilidad a que no nos vaya a pasar que un cable se desuelde.
Y de esta forma lo tenemos. En la cuna NSR, cuando estéis montándolo, vais a apreciar que esta pata que está hecha para el casquillo de suspensión molesta a la hora de colocar este tornillo. Así que con ese pequeño rebaje queda solucionado. Para instalar el motor, previamente le he puesto unas gotitas de estaño en las patillas. Vamos a insertar el motor y para evitar que se afloje, que es más común de lo que la gente cree, vamos a añadir una gota de fijador de roscas en los tornillos. Vamos a dejarlo cuajado sin apretar del todo. Y vamos a meter el otro tornillo, también con un poco de fijador de roscas. Vamos a buscar una parte plana donde apoyar el motor y la cuna y vamos a hacer fuerza hacia abajo antes de apretar para intentar que el motor quede lo más plano posible respecto a la cuna. De esta forma nos podemos asegurar que el montaje queda bien hecho. Voy a clavarle el piñón y sigo.